Jai Prabhu, comenzamos entonces. Sí. Jai Dandavatsanam Sohana Mirandasya Janan Jana Salataya Chakchurumilitan Chanat Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Estamos en el canto tercero, capítulo 5, titulado Conversaciones de Vidura con Maitreya. De este capítulo hemos leído hasta el verso 33, corresponde leer el verso 34. Luego el aire extremadamente poderoso generó, interactuando con el cielo, la forma de la percepción sensoria, y la percepción de la forma se transformó en electricidad, la luz para ver el mundo. Verso 35. Cuando la electricidad se sobrecargó en el aire y el Supremo le lanzó una mirada, en ese momento, por una mezcla de tiempo eterno y energía externa, ocurrió la creación del agua y el gusto. Verso 36. Después el agua que se produjo de la electricidad fue mirada por la Suprema Personalidad de Dios y mezclada con tiempo eterno y energía externa, así se transformó la tierra, que se caracteriza principalmente por el olor. Verso 37. Oh tú, el bondadoso, de todos los elementos físicos, comenzando con el cielo y descendiendo hasta la tierra, todas las cualidades inferiores y superiores se deben únicamente al toque final de la mirada de la Suprema Personalidad de Dios. Verso 38. Las deidades controladoras de todos los elementos físicos anteriormente mencionados son expansiones apoderadas de Shri Vishnu. El tiempo eterno los encarna bajo la influencia de la energía externa y son sus partes integrales. Debido a que se les encargó de diferentes funciones de los deberes universales y no podían realizarlos, ofrecieron al Señor unas oraciones fascinantes de la siguiente manera. Verso 39. Los semidioses dijeron: oh Señor, tus pies de loto son como un paraguas para las almas entregadas, pues las protegen de todas las miserias de la existencia material. Todos los sabios que se encuentran bajo ese refugio se desprenden de todas las miserias materiales. Por lo tanto, nosotros ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a tus pies de loto. Verso 40. Oh Padre, oh Señor, oh Personalidad de Dios, las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material nunca pueden tener felicidad alguna debido a que están sobrecogidas por las tres clases de miserias. Por consiguiente, se refugian en la sombra de tus pies de loto, los cuales están llenos de conocimiento, y nosotros también nos refugiamos así en ellos. Verso 41. Los pies de loto del Señor son en sí mismos el refugio de todos los lugares de peregrinaje. Los grandes sabios de mente clara, transportados por alas de los Vedas, buscan siempre el nido de tu cara de loto. Algunos de ellos se entregan a tus pies de loto a cada paso, mediante el hecho de refugiarse en el mejor de los ríos, el Ganges, el cual puede librar de todas las reacciones pecaminosas. Verso 42. Simplemente por oír hablar de tus pies de loto con anhelo y devoción, y por meditar en ellos dentro del corazón, de inmediato uno se ilumina con conocimiento, y en virtud del desapego uno se apacigua. Debemos entonces refugiarnos en el santuario de tus pies de loto. Verso 43. Oh Señor, tú adoptas encarnaciones para la creación, manutención y disolución de la manifestación cósmica, y en consecuencia todos nosotros nos refugiamos en tus pies de loto, pues siempre otorgan a tus devotos valentía y la capacidad de recordar. Verso 44. Oh Señor, las personas que están atrapadas por el intenso y no aconsejable deseo de velar por el bien del cuerpo material y los familiares temporales, y que están atadas por pensamientos de yo y mío, no pueden ver tus pies de loto, aunque tus pies de loto están situados dentro de sus propios cuerpos. Mas permítasenos refugiarnos en tus pies de loto. Verso 45. Oh gran Señor Supremo, las personas ofensoras cuya visión interna ha sido demasiado afectada por las actividades materialistas externas
no pueden ver tus pies de loto, pero los ven tus devotos puros, cuyo único y solo objetivo consiste en disfrutar trascendentalmente de tus actividades. Verso 46. Oh Señor, las personas que por su actitud seria llegan a la etapa del servicio devocional iluminado cumplen con el significado completo de la renunciación y el conocimiento y llegan a Vaikunta Loka del cielo espiritual simplemente con beber el néctar de los relatos acerca de ti. Verso 47. Otras personas que se apaciguan mediante la comprensión trascendental de yo y que han conquistado las modalidades de la naturaleza a base de gran poder y conocimiento, también entran en ti, pero para ellos hay mucho dolor, mientras que el devoto simplemente desempeña servicio devocional y de ese modo no siente semejante dolor. Verso 48. Por lo tanto, oh persona original, nosotros somos únicamente tuyos, aunque somos tus criaturas, nacemos uno tras otro bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material y por esa razón estamos separados en la acción. En consecuencia, después de la creación no pudimos actuar para tu placer trascendental de una manera concertada. Verso 49. Oh tú el innaciente, por favor, ilumínanos en relación con las formas y medios mediante los cuales podemos ofrecerte toda clase de agradables granos y productos, de manera que tanto nosotros como todas las demás entidades vivientes de este mundo podamos mantenernos sin perturbación y acumular fácilmente las cosas necesarias en la vida, tanto para ti como para nosotros. Verso 50. Tú eres el fundador personal y original de todos los semidioses y de las diferentes órdenes de diferentes gradaciones. Sin embargo, eres el más antiguo de todos y eres inmutable. Oh Señor, tú no provienes de ninguna fuente ni tienes superior alguno. Has fecundado la energía externa en el semen del total de entidades vivientes, mas eres innaciente. Verso 51. Oh Ser Supremo, dígnate darnos tus amables instrucciones de cómo hemos de actuar. A nosotros que somos creados al comienzo, a partir del Mahatattva, la energía cósmica total, ten la bondad de conferirnos tu potencia y conocimiento perfectos, de manera que podamos ofrecerte servicio en los diferentes departamentos de la creación subsiguiente. Así termina el capítulo 5 del canto 3, titulado Conversaciones de Vidura con Maitreya. Continuamos con la lectura del capítulo 6, titulado La creación de la forma universal, verso 1. Sri Maitreya dijo: el Señor oyó así como las progresivas funciones creativas del universo se encontraban suspendidas a causa de la no combinación de sus potencias, tal como el Mahatattva. Verso 2. El supremo y poderoso Señor entró entonces simultáneamente en los 23 elementos, con la diosa Kali, su energía externa, que es la única que amalgama todos los diferentes elementos. Verso 3. Así pues, cuando la personalidad de Dios entró en los elementos mediante su energía, todas las entidades vivientes fueron animadas para la ejecución de diferentes actividades, de la misma manera en que uno se dedica a su trabajo después de que se despierta. Verso 4. Cuando los 23 elementos principales fueron puestos en acción por la voluntad suprema del Señor, comenzó a existir la gigantesca forma universal del cuerpo Vishvarup del Señor. Verso 5. A medida que el Señor en su porción plenaria entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todas las entidades vivientes, todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. Verso 6. El gigantesco Virat Purusha, conocido como el Hiranmaya, vivió por 1000 años celestiales sobre el agua del universo y todas las entidades vivientes yacían en él. Verso 7. El Mahatattva, la energía total en la forma del gigantesco Virat Rupa, se dividió por sí solo, convirtiéndose en la conciencia de las entidades vivientes en la vida de la actividad
y en la identificación del ser, las cuales se subdividen en 1, 10 y 3 respectivamente. Verso 8. La gigantesca forma universal del Señor Supremo es la primera encarnación y porción plenaria de la superalma. Él es el yo de un ilimitado número de entidades vivientes y el lugar de reposo de la creación agregada que en esa forma florece. Verso 9. La gigantesca forma universal está representada por 3, 10 y 1 en el sentido de que es el cuerpo, la mente y los sentidos. Es la forma dinámica de todos los movimientos realizados por 10 clases de energía vital y es el corazón único en el que la energía vital se genera. Verso 10. El Señor Supremo es la superalma de todos los semidioses encargados de la tarea de construir la manifestación cósmica. Habiéndole orado los semidioses de esa manera, pensó para sí y manifestó entonces la gigantesca forma para que ellos entendieran. Verso 11. Maitreya dijo, ahora puedes oír mi explicación de cómo el Señor Supremo se dividió a sí mismo después de la manifestación de la gigantesca forma universal, convirtiéndose en las diversas formas de los semidioses. Verso 12. Agni, el calor se separó de su boca y todos los directores de los asuntos materiales entraron en ella en sus respectivas posiciones. Mediante esa energía, la entidad viviente se expresa con palabras. Verso 13. Cuando el paladar de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Varuna, el director del aire en los sistemas planetarios, entró allí y por eso la entidad viviente tiene la facilidad de saborear todo con su lengua. Cuando los dos orificios nasales del Señor se manifestaron separadamente, los gemelos Ashvini Kumaras entraron en sus posiciones apropiadas y debido a eso las entidades vivientes pueden oler el aroma de todas las cosas. Verso 15. Después, los dos ojos de la gigantesca forma del Señor se manifestaron separadamente. El sol es el director de la luz, entró en ellos con la representación parcial de la visión y por eso las entidades vivientes pueden tener visión de las formas. Verso 16. Cuando apareció una manifestación de piel separada de la forma gigantesca, Anila, la deidad que dirige el viento, entró con el tacto parcial y por ello las entidades vivientes pueden adquirir conocimiento táctil. Verso 17. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras de las direcciones entraron en ellos con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. Verso 18. Cuando apareció una manifestación separada de la piel, las deidades controladoras de las sensaciones y sus diferentes partes entraron en ella y por ello las entidades vivientes sienten comezón y felicidad debido al tacto. Verso 19. Cuando el órgano genital de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Prajapati, la criatura viviente original, entró entonces en él con su semen parcial y por ello las entidades vivientes pueden disfrutar del placer sexual. Verso 20. El canal evacuador se manifestó separadamente y el director llamado Mitra entró en él con órganos parciales de evacuación. Por ello las entidades vivientes pueden evacuar y orinar. Verso 21. Después, cuando las manos de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, Indra, el gobernador de los planetas celestiales, entró en ellas y por ello la entidad viviente puede hacer negocios para su manutención. Verso 22. Después, las piernas de la gigantesca forma se manifestaron separadamente y el semidios llamado Vishnu, no la personalidad de Dios, entró con movimiento parcial. Esto ayuda a que la entidad viviente se mueva hacia su destino. Verso 23. Cuando la inteligencia de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Brahma, el señor de los Vedas, entró en ella con la capacidad parcial de entendimiento y por ello las entidades vivientes experimentan un objeto de entendimiento. Verso 24. Después de eso, el corazón de la gigantesca forma se manifestó separadamente y el semidios de la luna entró en él
con una actividad mental parcial. Por ello, la entidad viviente puede dirigir sus especulaciones mentales. Verso 25. Después, el ego materialista de la gigantesca forma se manifestó separadamente y en él entró Rudra, el controlador del ego falso, con sus propias actividades parciales, mediante las cuales la entidad viviente lleva a cabo sus acciones objetivas. Verso 26. Después, cuando su conciencia se manifestó separadamente, la energía total, Mahatattva, entró con su parte consciente, por ello la entidad viviente es capaz de concebir conocimiento específico. Verso 27. Después de la cabeza de la gigantesca forma se manifestaron los planetas celestiales y de sus piernas y de su abdomen se manifestaron separadamente los planetas terrenales y el cielo, respectivamente. Dentro de ellos los semidioses y otros seres también se manifestaron en términos de las modalidades de la naturaleza material. Verso 28. Los semidioses, capacitados con la supremamente excelente cualidad de la modalidad de la bondad, están situados en los planetas celestiales, mientras que los seres humanos, por su naturaleza comprendida en la modalidad de la pasión, viven en la tierra en compañía de sus subordinados. Verso 29. Las entidades vivientes que acompañan a Rudra se desarrollan en la tercera modalidad de la naturaleza material, la ignorancia. Están situados en el cielo que está entre los planetas terrenales y los planetas celestiales. Verso 30. O tú, el principal de la dinastía Kuru, la sabiduría védica se manifestó en la boca del Virat, la forma gigantesca. Aquellos que tienen inclinación por ese conocimiento védico se denominan brahmanas y son los maestros espirituales y profesores naturales de todas las órdenes de la sociedad. Verso 31. Después, la capacidad de protección se generó de los brazos de la gigantesca forma Virat y en relación con esa capacidad, los kshatriyas también comenzaron a existir mediante la prosecución del principio kshatriya de proteger a la sociedad de la perturbación causada por ladrones y malvados. Verso 32. Los medios de manutención de todas las personas, es decir, la producción de granos y su distribución a los prayas, se generaron de los muslos de la gigantesca forma del Señor. Los comerciantes que se ocupan de la ejecución de eso se denominan vaisyas. Verso 33. Después, el servicio se manifestó en las piernas de la personalidad de Dios para perfeccionar la función religiosa. Situados en las piernas están los sudras, que satisfacen al Señor mediante el servicio. Verso 34. Todas estas diferentes divisiones sociales nacen de la suprema personalidad de Dios, juntamente con sus diferentes ocupaciones obligatorias y condiciones de vida. Así pues, para una vida no condicional y para la iluminación espiritual, uno tiene que adorar al Señor Supremo bajo la dirección del Maestro Espiritual. Verso 35. O Vidura, ¿quién puede estimar o medir el tiempo, el trabajo y la potencia trascendental de la gigantesca forma manifestada por la potencia interna de la suprema personalidad de Dios? Verso 36. A pesar de mi incapacidad, todo lo que he podido oír de labios de mi maestro espiritual y todo lo que pude asimilar, lo estoy describiendo ahora para glorificación del Señor mediante el habla pura, pues de lo contrario mi capacidad de hablar permanecería impúdica. Verso 37. El beneficio más elevado y perfecto que existe para la humanidad consiste en ocuparse en conversaciones acerca de las actividades y glorias del actor piadoso. Dichas actividades están tan hermosamente dispuestas en forma escrita por los grandes sabios eruditos que el verdadero propósito del oído se cumple tan solo con estar cerca de ellas. Verso 38. Oh hijo mío, el poeta original, Brahma, después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, únicamente pudo saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles. Verso 39. La maravillosa potencia de la suprema personalidad de Dios es desconcertante, incluso para los malabaristas. Ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor,
que goza de autosuficiencia, así que es indudablemente desconocido para los demás. Verso 40. Las palabras, la mente y el ego falso con sus respectivos semidioses controladores no han podido lograr el éxito en lo que se refiere a conocer a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestras respetuosas reverencias como una cuestión de cordura. De esta manera termina el capítulo 6 del titulado La creación de la forma universal. Estamos en el canto 3 del Srimad Bhagavatam. Creo que todavía nos queda algún tiempo, así que vamos a continuar con la lectura del capítulo 7, titulado Preguntas adicionales de Vidura. Verso 1. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey, mientras Maitreya, el gran sabio, hablaba de esa manera, Vidura, el erudito hijo de Dvapayana Vyasa, expresó un pedido en una forma agradable haciendo esta pregunta. Verso 2. Sri Vidura dijo: oh gran Brahmana, ¿cómo la suprema personalidad de Dios es el todo espiritual íntegro y es inmutable? ¿De qué manera está relacionada con las modalidades materiales de la naturaleza y sus actividades? Si esto constituye su pasatiempo, ¿de qué manera ocurren las actividades del inmutable y cómo exhiben cualidades exentas de las modalidades de la naturaleza? Verso 3. A los muchachos les entusiasma jugar con otros muchachos o con variadas diversiones debido a que los anima el deseo. Por eso no hay ninguna posibilidad de un deseo tal en el Señor, debido a que está satisfecho en sí mismo y está desapegado en todo momento. Verso 4. El Señor ha causado la creación de este universo mediante su potencia de las tres modalidades de la naturaleza material refugiada en sí misma. Con ella mantiene la creación y a su vez la disuelve una y otra vez. Verso 5. El alma pura es conciencia pura y nunca pierde la conciencia ni por las circunstancias, el tiempo, las situaciones, los sueños, ni por otras causas. ¿Cómo es posible entonces que se vea ocupada en la ignorancia? Verso 6. El Señor, como superalma, se encuentra situado en el corazón de toda entidad viviente. ¿Por qué entonces las actividades de las entidades vivientes terminan en infortunio y miserias? Verso 7. Oh tú, grande y erudito, mi mente se encuentra muy engañada por la congoja de esta esencia y por lo tanto te pido que la aclares. Verso 8. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey, Maitreya, agitado así por el inquisitivo Vidura, al principio parecía estar asombrado, pero luego respondió sin vacilación, pues estaba plenamente consciente de Dios. Verso 9. Sri Maitreya dijo: ciertas almas condicionadas exponen la teoría de que el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es dominado por la ilusión maya y al mismo tiempo sostienen que no está condicionado. Esto va en contra de toda lógica. Verso 10. La entidad viviente está acongojada en relación con la identidad de su ser. No tiene ninguna base real como un hombre que en un sueño ve que le cortan la cabeza. Verso 11. Así como a un observador le parece que la luna tiembla cuando se refleja en el agua, pues está en contacto con la cualidad del agua. Asimismo, cuando el ser entra en contacto con la materia, parece adquirir las cualidades de la materia. Verso 12. Pero ese erróneo concepto de la identidad del ser puede disminuirse gradualmente por la misericordia de la personalidad de Dios, Vasudeva, a través del proceso del servicio devocional al Señor bajo la modalidad del desapego. Verso 13. Cuando los sentidos se satisfacen en el observador superalma, la personalidad de Dios, y se funden en él, todas las miserias quedan completamente vencidas, como ocurre después de un profundo sueño. Verso 14.
simplemente por cantar y oír acerca del nombre trascendental, la forma trascendental, etcétera, de la personalidad de Dios, Sri Krishna, uno puede lograr el cese de una ilimitada cantidad de condiciones miserables. Por lo tanto, ¿qué decir de aquellos que han logrado tener la atracción de ofrecer servicio al aroma del polvo de los pies del loto del Señor? Verso 15. Vidura dijo: oh poderoso, sabio y Señor, ahora debido a tus convincentes palabras se han desvanecido todas las dudas que tenía en relación con la suprema personalidad de Dios y las entidades vivientes. Ahora mi mente entra perfectamente en ellas. Verso 16. Oh sabio erudito, tus explicaciones son muy buenas, tal como deberían serlo. Las perturbaciones del alma condicionada no tienen ninguna otra base que el movimiento de la energía externa del Señor. Verso 17. Tanto el más bajo de los necios como aquel que es trascendental a toda inteligencia disfrutan de felicidad, mientras que las personas que se encuentran entre ambos sufren los tormentos materiales. Verso 18. Pero mi querido Señor, te estoy agradecido porque ahora puedo entender que esta manifestación material carece de sustancia, aunque parece ser real. Tengo confianza en que por ofrecer servicio a tus pies me resultará posible abandonar esa falsa idea. Verso 19. Por ofrecer servicio a los pies del maestro espiritual, uno se vuelve capaz de desarrollar éxtasis trascendental en el servicio de la personalidad de Dios, el del demonio, y cuyo servicio vence las congojas materiales propias. Las personas cuya austeridad es escasa difícilmente no es el servicio de los devotos puros que están pensando en que va de regreso al reino de Dios. Los devotos puros poseen identificar al Señor Supremo, que es el Señor de los semidioses y el controlador de todas las entidades vivientes. El Señor Supremo entró en ella. Verso 22. La encarnación Purusha que yace en el océano causal recibe el nombre de Purusha original de las creaciones materiales y en su forma Virat, en la que viven todos los planetas y sus habitantes, tiene muchos miles de piernas y manos. 3. Oh gran Brahmana, tú me has dicho que la gigantesca forma Virat y sus sentidos, objetos de los sentidos y 10 clases de aire vital existen con 3 clases de vigor vital. Ahora, si eso deseas, ten la bondad de explicarme los diferentes poderes de las divisiones específicas. Verso 24. Oh mi Señor, creo que se manifiesta en forma de hijos, nietos y familiares se ha extendido por todo el universo en diferentes variedades y especies. Verso 25. Oh erudito Brahmana, por favor, describe cómo el líder de todos los semidioses, es decir, Prajapati, Brahma, decidió establecer a los diversos manos, los cabezas de las épocas. Por favor, describe también a los manos y por favor, describe a los descendientes de esos manos. Verso 26. Oh hijo de Mitra, ten la bondad de describir cómo están situados los planetas que están por encima de la Tierra y también los que están por debajo. Y menciona también, por favor, sus dimensiones, así como las de los planetas terrenales. Verso 27. Describe también, por favor, a los seres vivientes que se encuentran bajo las diferentes clasificaciones, inferiores a los humanos, aquellos que nacen de embrión, aquellos que nacen de la transpiración, aquellos que nacen 2 veces, las aves, y los planetas, y las plantas y los vegetales. Ten la bondad de describir sus generaciones y también sus divisiones. Verso 28. Por favor, describe también las encarnaciones de las modalidades materiales de la naturaleza, Brahma, Vishnu y Maheshvara. Y por favor, describe la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios y sus magnánimas actividades. Verso 29. Oh gran sabio, ten la bondad de describir las divisiones y órdenes de la sociedad humana en términos de síntomas, comportamiento y características del equilibrio mental y el control de los sentidos. También, por favor, describe los nacimientos de los grandes sabios y las divisiones de los Vedas en sus categorías.
Verso 30. Por favor, describe también las expansiones de los diferentes sacrificios y los senderos de los poderes místicos, el estudio analítico del conocimiento y el servicio devocional, todos con sus respectivas regulaciones. Verso 31. Por favor, describe también las imperfecciones y contradicciones de los infieles ateos, la situación del curso de razas y los movimientos de las entidades vivientes en las diversas especies de vida, según sus particulares modalidades de naturaleza y trabajo. Verso 32. También puedes describir las causas no contradictorias de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la salvación, y también los diferentes medios de sustento y los diferentes procesos de ley y orden, tal como se menciona en las escrituras reveladas. Verso 33. Por favor, explica también las regulaciones para el ofrecimiento de respeto a los antepasados, la creación del Pitriloka, la programación del tiempo en los planetas, estrellas y astros luminosos y sus respectivas situaciones. Verso 34. Por favor, describe también los resultados subjetivos de la caridad y la penitencia y de excavar estanques de agua. Por favor, describe la situación de las personas que están lejos del hogar y también el deber de un hombre que se encuentra en una posición difícil. Verso 35. De todas las entidades vivientes, es el padre de toda religión y de aquellos que son candidatos a la ejecución de actividades religiosas, ten la bondad de describir cómo se le puede satisfacer por completo. Verso 36. Oh, el mejor de los brahmanes. Aquellos que son maestros espirituales son muy bondadosos con los necesitados. Son siempre bondadosos con sus seguidores, discípulos e hijos. Y sin que estos se lo pidan, el maestro espiritual describe todo lo que es conocimiento. Verso 37. Por favor, describe cuántas disoluciones hay de los elementos de la naturaleza material y quién sobrevive después de las disoluciones para servir al Señor mientras duerme. Verso 38. ¿Cuáles son las verdaderas referentes a las entidades vivientes y a la suprema personalidad de Dios? ¿Cuáles son sus identidades? ¿Cuáles son los valores específicos del conocimiento acerca de los Vedas? ¿Y cuáles son las necesidades del maestro espiritual y sus discípulos? Verso 39. Inmaculados devotos del Señor han mencionado cuál es la fuente de dicho conocimiento, cómo se puede tener conocimiento del servicio devocional y desapego sin la ayuda de esos devotos. Verso 40. Mi querido sabio, he planteado todas estas preguntas ante ti con miras a conocer los pasatiempos de Hari, la suprema personalidad de Dios. Tú eres el amigo de todos, así que ten la bondad de describirlos para todos aquellos que han perdido su visión. Verso 41. Oh tú, el Inmaculado, tus respuestas a todas estas preguntas conferirán la inmunidad contra todas las miserias materiales. Semejante caridad es mayor que todas las caridades, sacrificios, penitencias y demás prescripciones védicas. Verso 42. Sri Sukadeva Goswami dijo, así pues, el principal de los sabios que siempre sentía entusiasmo por describir temas relacionados con la personalidad de Dios, comenzó a narrar la explicación descriptiva de los Puranas, siendo infundido así por Vidura. Estaba muy animado por la conversación acerca de las actividades trascendentales del Señor. Bueno, de esta manera termina el capítulo 7 del canto 3, titulado Preguntas adicionales de Vidura. Creo que se nos acaba el tiempo, entonces ya estamos a 19:44, en un minuto más, siendo mucho, se va a cortar. Entonces, terminamos la lectura de hoy. Mañana continuamos con el capítulo 8. Los que tengan preguntas pueden reservarlas para mañana cuando Prabhu Rangapuri se conecte y pueda contestarlas adecuadamente. Okay, Dandavat Pranam, reverencias a todos. Vanchakalpa, Hare Krishna, tengan muy buenas noches.